Hola, muy buenas tardes, maestra y compañeros. Hoy vamos a presentarles nuestro tema escogido, que fue la falta de la comprensión lectora. Los integrantes del equipo son el profesor Julio, el profesor Aarón, la maestra Anaí, la maestra Maritere y su servidora, la maestra Naomi. Empezando a hablar un poco sobre el tema, tenemos definir en qué es la definición de la comprensión lectora y se refiere a la capacidad de leer y entender los textos de manera efectiva, identificando el propósito, la estructura y el significado del texto. Una frase muy bonita que me encontré es: leer no es solo descifrar palabras, es abrir la mente para comprender, imaginar y transformar al mundo. Hablando sobre la contextualización, tenemos que en la actualidad la comprensión lectora es una habilidad fundamental para el éxito académico y profesional. Dentro de las escuelas de educación pública, en educación primaria, los primeros dos grados, que son primero y segundo, los alumnos apenas están decodificando lo que son las palabras, están aprendiendo a escribir, a leer y están poco a poco aprendiendo a decodificar y darle un significado a esas palabras para tener esta comprensión lectora. Sin embargo, practicando con mis compañeros y con otros compañeros fuera de nuestro equipo de trabajo, llegamos a la conclusión que la mayoría de los alumnos no tiene comprensión lectora y eso llega a afectar no solo a lo que es la educación primaria, sino que al entrar a la educación secundaria, estos rasgos se ven afectados en sus nuevos saberes y nuevos conocimientos, ya que al leer no pueden comprender lo que están leyendo y no pueden tener esa idea clara sobre de qué va a tratar el tema. La capacidad de leer y entender textos complejos, que yo lo puse como el punto número 1, ya que al momento de la lectura se nos abren nuevos mundos, como decía en la frase. Es la forma en la que podemos aprender a aprender, que es una forma autodidacta al momento de empezar a leer y aprender sobre nuevas cosas a través de la comprensión lectora, así como al momento de hacer exámenes, de leer anuncios en la calle. Tenemos que tener esta habilidad para poder comprender sobre lo que nos están tratando de decir. El punto número 2 es la falta de interés. Considero que actualmente la lectura no es un ámbito que estén propiciando los docentes en educación primaria, ya que usualmente se lo dan todos a manos llenas y pues los alumnos no tienen esta necesidad de poder intentar y abrir su propio mundo para que ellos puedan aprender ellos solos, sino que el docente se lo facilita tanto que no es necesario para ellos y no lo ven como una necesidad ni un hábito, sino que solo leen por leer. Y esto afecta negativamente su rendimiento académico. Como ya habíamos mencionado, pues al momento de que el alumno no logre comprender lo que lee, pues no puede poner una respuesta correcta, sino que mayormente son erróneas. Los factores que contribuyen a la falta de comprensión lectora es la falta de interés, que es lo que les mencionaba, que como docentes tenemos que incluir varios contenidos en los que ellos puedan darse la oportunidad de leer, de descubrir, de que puedan leer y encontrar la respuesta, que sientan la satisfacción de que realmente están comprendiendo lo que están leyendo. Factores pedagógicos en los que los docentes igual hay que buscar estrategias para que a los alumnos les surja este amor a la lectura y puedan ayudarlos a contribuir a su educación y a su comprensión lectora. En algunos casos es la falta de acceso a recursos, ya que en algunos lugares pues no tienen el acceso al internet o a libros, sino que se basan con lo que tienen y por lo mismo no pueden fomentar esta comprensión. Y el impacto en la sociedad. Hoy en día la lectura es de suma importancia y aún así hay personas que lo dejan a lo vacío y no le toman la importancia que debe de tener.
Con base en la población, la investigación va dirigida a la educación básica en nivel primaria entre la edad de 6 a 12 años, debido a que el 60% de los alumnos no comprenden lo que leen, lo que podría afectar su aprovechamiento y su futuro académico. Según una investigación de Banco Mundial 2022, 4 de cada estudiantes que cursan el sexto grado no logran un mínimo nivel de comprensión lectora, debido a que con base a la pandemia ya existía una situación significativa de deficiencia, y con esos nuevos resultados ya es muy preocupante, pues muestra un retroceso de más de una década, debido a que el COVID-19 nos obligó a cerrar las escuelas por 2 años, y entonces eso ha sido una de las causas que ha provocado mayor aumento de deficiencia con lo que es la comprensión lectora. Asimismo, de acuerdo con los estudios, lo que es las competencias lectoras en México se ha mantenido en uno de los niveles mínimos de dicha habilidad desde el 2009. Información recabada por lo que es PISA señala que de 6 de cada 10 alumnos de nivel básica carecen de esta problemática de la comprensión lectora, de no ser atendido desde la primaria, secundaria o incluso medio superior. Ha aumentado el riesgo de la formación universitaria de los estudiantes, con más del 30% de ellos no alcanzan o conducen el abandono de los estudios profesionales, por lo que es la desmotivación o porque no tienen el apoyo ya sea de los maestros, incluso de los papás, y eso ha sido una afectación de todos los estudiantes. Bueno, pues continuando con nuestra presentación, yo les voy a hablar sobre la importancia que tiene esta problemática de la comprensión lectora. Y pues bueno, lo vamos a ver desde 3 perspectivas. La primera pues es la académica. Aquí pues podemos notar que pues los estudiantes presentan un bajo rendimiento, ¿no? Esto es, reducen el ritmo de su propio aprendizaje, y esto les genera dificultades para acceder a otros conocimientos, para acceder a la resolución de problemáticas y obviamente hacer procesos o procedimientos de metacognición más complejos, ¿no? También esto pues eventualmente genera una desmotivación, eleva la frustración escolar, en muchos casos porque pues el niño siente que no puede o que se le dificulta el aprendizaje, y esto se debe en gran medida a esa falta de comprensión lectora, ¿no? Y eventualmente esto puede traer problemas de asistencia, un bajo rendimiento y eventualmente pues irse a la deserción escolar, ¿no? Que es otra de las problemáticas que se derivan de la comprensión lectora. En la parte social, pues vemos que los niños se les dificulta desarrollar un pensamiento crítico, es decir, una opinión propia, un argumento que se desprenda de su propia comprensión sobre las problemáticas que se enfrentan y sobre los acontecimientos que se dan en todos los sentidos, en todas las esferas sociales, ¿no? En salud, en educación, en todo lo que se va dando, ¿no? Y eventualmente, pues esto lleva a generar aumentar la brecha o la desigualdad social y educativa de las que se tienen registro, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo vemos con la IA, ¿no? Pocos niños o pocas personas acceden a este tipo de tecnología porque es algo totalmente desconocido, ¿no? Y en la medida que leemos menos, nos alejamos más de esos avances tecnológicos, ¿no? También esto pues trae problemas de escritura y de expresión, y algo tan sencillo como seguir un trámite o algo, pues es algo que se dificulta de manera social debido a esta problemática de la comprensión lectora, ¿no? Y en el ámbito nacional, pues bueno, tenemos principalmente el impacto en las evaluaciones estandarizadas como PISA, y actualmente tenemos un fenómeno que se está dando en nuestro país, que es bien importante no perderlo de vista, que es el nearshoring, esta perspectiva de la recolocalización de empresas. Pues, ¿por qué está ligado a lo educativo? Bueno, porque sabemos que en la escuela
Si bien es cierto, vamos formando seres humanos con pensamiento crítico, con el desarrollo de integral de sus conocimientos, pero es innegable que también estamos construyendo los trabajadores de las próximas generaciones, ¿no? Los que van a ocupar esos nuevos empleos, ¿no? Y entonces México tiene ahorita la brillante oportunidad de preparar mejor a sus estudiantes para que puedan ocupar estos puestos, puedan ocupar estas plazas de trabajo en donde puedan tener un mejor ingreso y una mejor economía para sus familias, ¿no? Entonces, por eso también es importante estar trabajando en esta parte de la comprensión lectora desde muy temprana edad. Y bueno, aquí pues destaco lo que es esta gráfica que es de PISA 2022, que es un resumen de muchas gráficas, no habría el tiempo para exponer todas, pero bueno, esta gráfica en particular, ¿qué nos muestra? Nos muestra que México se encuentra en 71 puntos debajo del promedio de los países que fueron evaluados en esta prueba. También nos dice que por ejemplo, Japón, que fue el primer lugar, pues México se encuentra 126 puntos abajo, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. En donde nos pega más en matemáticas y en comprensión lectora, ¿no? Y la matemática sabemos que está totalmente ligado a la comprensión lectora por la resolución de los problemas y los planteamientos que se hacen en este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, México destaca por ser el tercer país peor evaluado y está retrocediendo, según este informe, a resultados que no veíamos desde el 2003. Es decir, estamos retrocediendo casi 20 años de todo lo que ya se había logrado, ¿no? Y si bien es cierto, actualmente a las nuevas políticas públicas no es muy de su agrado estos informes porque develan el retroceso que está habiendo en comprensión lectora, sí es importante no perder de vista ese tipo de pruebas porque nos dan un termómetro de cómo se encuentra nuestro país frente a alumnos similares en el resto del mundo, ¿no? Destaco también aquí el informe MOLEC 2024, que es un informe que INEGI hace sobre el modelo de escritura, de lectura y escritura. Y pues bueno, esta gráfica que traigo aquí a colación es muy importante porque nos muestra una decadencia en los últimos 10 años, del 2015 a la fecha, donde se ha venido midiendo año con año este estudio. Entonces nos muestra que hay un descenso en la cantidad de comprensión lectora, ¿no? Y de lectura entre las personas de 18 años y más, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que si no estamos trabajando de por sí la lectura, hay una desmotivación desde edad muy temprana, pues esta se va haciendo más grande en años posteriores. Entonces, por eso es importante trabajarlo. ¿Qué destaco aquí? Que bueno, si comparamos el año anterior, que fue el 2024, versus el anterior, en el 2023, pues hay un ligero incremento, ¿no? De 68.5 a 69.6. Entonces, pues esperemos que esta gráfica sea el inicio de una tendencia en la que vayamos hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso es importante atender esta problemática también. Y pues bueno, entre las razones que los alumnos manifiestan o las personas entrevistadas para leer, pues destaca mucho que a los alumnos que en la edad adulta son lectores es porque desde muy temprano empezaron, les pedían comentar o exponer lecturas, al 85%, al 74% los motivaban sus maestros a leer, veían un modelo en el maestro como lector. El 69% les pedían leer otros libros adicionales a los libros de textos que normalmente se trabajan en las escuelas. Y pues bueno, también los instruían o los motivaban a visitar bibliotecas, algo que poco a poco ha ido desapareciendo y que necesita un impulso nuevamente desde nuestras escuelas y también impulsar la parte tecnológica, porque hoy en día existen muchas bibliotecas y repositorios virtuales a los que se pueden acceder siempre y cuando también nosotros podamos dotar de esas herramientas a nuestros estudiantes. Pues hasta aquí mi informe, continuamos con la presentación. Dentro de las causas de la falta de la comprensión lectora, una de las principales sería la falta de lectura. Los chicos ya no se interesan en leer, les gusta más estar en las redes sociales y se ha perdido la cultura de la lectura.
También la otra sería la falta de análisis de la lectura, propio de que no se analizan bien los textos que se les dan a leer. También la analfabetización lectora, al no tener una buena síntesis, una buena análisis de estas lecturas, pues se quedan analfabetas y ya no hay un conocimiento. También otro sería la apatía de la lectura, lo que estamos teniendo hoy en día dentro de las escuelas, que los chicos ya no tienen interés para la lectura, ya no hay un buen ánimo para estar leyendo o un incentivo para hacerlo. También tenemos que hay falta de estrategias idóneas para aplicar la comprensión lectora. Ya hay muchos maestros que no se dedican a generar estas estrategias para que los chicos puedan tener buenas desarrollos de esta comprensión. También el desconocimiento de evaluación en la comprensión lectora. Muchos docentes no saben cómo se hace o cómo se realiza esta evaluación, y al desconocer pues no tiene buenos resultados. Otro sería la falta de proyectos reales para la aplicación idónea en los proyectos de comprensión lectora. No hay buenos proyectos que llamen la atención a los chicos. Acordemos que dentro de la nueva escuela mexicana nos dicen que debemos tomar en cuenta esto. También tiene que haber el gusto por la lectura. Si no hay el gusto, muy difícilmente alguien va a agarrar un libro para leer y analizarlo y tener una buena comprensión. Y esto nos conlleva que también la falta de la comprensión, pues no tenemos un vocabulario enriquecido. Gracias. La comprensión lectora va más allá de entender lo que se lee. Es una capacidad transversal en la vida que afecta el rendimiento académico, laboral, inclusive la capacidad de pensar bien, de reflexionar, de razonar, pero sobre todo de no ser manipulados, ¿no? Algunas consecuencias más puntuales de esta falta de comprensión lectora pues están relacionadas con la poca comprensión y aprendizaje de los temas o lecciones en las clases. La mayoría de las clases están basadas en las lecturas de los libros que nos proporciona el Estado. Y dado que la lectura va en conjunto con la escritura, pues las deficiencias de ambos disminuye el rendimiento estudiantil y pues esto puede conllevar dificultades para tener un adecuado aprendizaje más adelante, como por ejemplo en la secundaria, inclusive en instituciones de nivel superior y media superior y superior. También se presentan dificultades para poder reflexionar y obtener opiniones críticas de algún tema, ¿no? Problemas en almacenar información a largo plazo, falta de motivación hacia el aprendizaje. Los estudiantes logran tener escasa información acerca de las definiciones en ortografía y vocabulario y por lo tanto no logran obtener el nivel de comprensión adecuado. De acuerdo con la Salle, existen varios estudios que correlacionan las dificultades lectoras con consecuencias importantes para los estudiantes en su vida futura. Un ejemplo, un estudio que ellos mencionan y tiene que ver con respecto al abandono de los estudios. Dentro de la muestra de este estudio, un 23% de los niños que se encuentran en el nivel más bajo de lectura terminan abandonando la escuela, cifra que solo se reduce al 4% en los niños que tienen más comprensión lectora. Otro ejemplo de la importancia de la comprensión lectora eh, es el relacionado a salarios más altos, donde se relaciona la capacidad lectora con el acceso a sueldos más elevados. Un estudiante que no ha podido desplegar las estrategias necesarias para dominar adecuadamente la comprensión de textos, pues tendrá dificultades para organizar correctamente la información que obtiene, aprender de manera autónoma, transformar textos leídos a conocimientos significativos y resolver situaciones complejas de comunicación.
Dichas actividades componen la base de la adquisición de los saberes y por lo tanto el rendimiento académico en general y en cualquier nivel educativo.